Bueno, Dios le bendiga en esta noche. Mi nombre es Amílcar Alejandro. Amén. Y qué privilegio es estar aquí en este local, en la iglesia aquí, en la 635 de la Guavas, donde pastorean nuestros pastores Yaciel y Jackie Galarza. Para nosotros es un honor tener este programa que tenemos hoy, de donde te rescató Jesús. Hoy es un programa muy especial, un programa bien, ¿cómo podía decirlo? Un programa que trae mucho conflicto, trae muchas preguntas en sí. Pero hoy va a ser un programa que vamos a estar tocando y espero que ustedes puedan abrir su corazón en esta noche para poder recibir el mensaje que nosotros queremos transmitirle a ustedes. Así que hoy ando con dos personas muy importantes en mi vida. Tengo dos amigos, tengo dos hermanos, pero ante todas las cosas son dos consiervos. Y tengo a mi hermano Jonathan Acevedo está aquí conmigo, así que Jonathan, Amén. unas palabras. Dios les bendiga a todos. Para mí también tú eres muy importante en mi vida y para la vida de mi familia también. Dios les bendiga a todos. Saludos. Qué derroche de amor. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Y mírenme, y además de Jonathan, también tengo a mi otro colega, también consiervo en Jesucristo. Muy Hermano, importante para nosotros. No, también. muy importante. Yo he tenido el privilegio. Y otra cosa. Yo he tenido un privilegio bien grande y el privilegio ha sido que yo he tenido la oportunidad de poder predicar con estos siervos y de sentir la presencia de Dios de una manera espectacular, de viajar a otro país, a irnos en misiones. Y para mí fue un honor. Giovanni fue el guía de nosotros. Y eso es una historia larga que causa risa, pero fue de gran bendición para mí, Giovanni. Saludos aquí a la audiencia, hermano. Bueno, gracias, sí, de verdad, de todo corazón. Una vez más acá, pues, de donde te rescató Jesús, trayendo pues un nuevo capítulo, un nuevo episodio que sabemos que va a ser de bendición para sus vidas. Va a ser un tema, como dijo Amílcar, un poquito... No es que cuando dice conflicto, no es que vamos a entrar en conflicto ni nada de eso, ¿no? Pero sí va a ser un reto, porque el tema lo amerita. Pero sí, agradecido de estar aquí también con estos muchachos, los muchachones. Estoy feliz de estar con ustedes aquí, brother. Él lo ven grande, sí, pero es el más nene de los tres. Yo me gozo cada vez que estoy con ustedes. Dios ha sido bueno. Sí. Quiero darle gracias a los Claro que amigos, sí. a los hermanos que nos permiten a nosotros poder entrar a sus casas. Le pido que abran su corazón y, como siempre digo en los programas, no le pongan una defensa a Dios, sino dejen que Dios ministre, que Dios hable y que Dios restaure sus vidas. Pero hoy vamos a tocar un tema sumamente importante. Es un tema corto, pero tenemos 4 partes. Y esas 4 partes las vamos a estar llevando de 30 minutos cada uno. Pero el tema que vamos a tocar, Giovanni y Jonathan, es un tema muy importante que se llama la división. Y si ustedes, hablando de división, ¿qué ustedes me dirían de eso a mí? ¿Qué es la división para ustedes? Existe la división en la casa. También puede existir división en la iglesia. Y también puede existir en los diferentes ministerios también. En diferentes ministerios. Quiere decir que vamos a tocar 2 puntos importantes, lo que es la división familiar y lo que es la división eclesiástica. Pero también queremos conocer la división, tenemos que conocer cuál es su origen. Sí. ¿Cuál es el origen de la división? Y cuando hablo de origen, Giovanni, ¿qué tú entiendes por origen? La división, cuando surge una división, pues hay varios sentimientos involucrados. Hay la envidia, puede ser una, el celo, todas esas cosas traen división, falta de comunicación, pero sobre todas las cosas la envidia y el celo. Y cuando vamos al origen de cómo empezó todo, todo empezó en el cielo. Todo empezó en el cielo. Cuando Satanás quiso ser igual a Dios. Ahí está. Ahí hubo envidia y hubo celo en su corazón. ¿Y qué hubo? Y eso lo vamos a tocar más a profundidad, pero no en esta noche, sino más adelante cuando estemos hablando de los próximos capítulos. Y ustedes van a darse cuenta cómo ese método hoy en día se está usando. Quiero dejarles saber que el origen de la división comenzó en el cielo. Y lo interesante es cómo empezó ese origen, cómo empezó esa división, ¿ok? Y quién fue el protagonista de esto. Porque una de las cosas que yo me he dado de cuenta, que la gente actúa y hace cosas sin saber quién es el protagonista de lo que ellos están haciendo. Me explico. La gente te habla a ti de rebelión, pero no sabe quién es el protagonista de la rebelión. La gente te habla a ti de división, pero no sabe quién es el protagonista de la división. Correcto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, Correcto. nosotros asumimos actitudes dentro de la iglesia o en el trabajo o en la casa, que esas actitudes, hablando de un principio bíblico, no salen de nosotros, sino que ahí tiene un origen que viene siendo Satanás en sí. Correcto. ¿Vamos entendiendo? Y el Entonces, único que se glorifica de la división es el enemigo. es él.
El enemigo. El único que saca ventaja de cualquier división es el enemigo. Es Satanás mismo. Por eso hoy nosotros vamos a desenmascarar. Vamos a quitarle la máscara. Porque yo no sé si ustedes se han dado de cuenta que en el globo terráqueo completo, no sé si te has dado de cuenta, Giovanni y Jonathan, ustedes quiero que opinen en esto. Sí. Siempre que pasa una catástrofe, o siempre que pasa un problema familiar, o siempre que pasa un problema personal, todo el mundo tiende a buscar a una persona, a un chivo expiatorio, Sí. que viene siendo Dios. ¿Qué piensas tú de eso, Giovanni? Sí, la gente siempre culpa a Dios. En la humanidad siempre, cualquier cosa que sucede en la humanidad, cualquier catástrofe, cualquier cosa que sucede, pues casi siempre la tendencia es, Dios mío, ¿por qué permitiste esto? Correcto. Dios mío, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? Correcto. Dios mío, ¿por qué yo me estoy mereciendo esto? ¿Por qué a mí? O sea, ¿por qué a ¿Por mí? qué a nosotros? Dios, pero mira la cosa. No nos podemos pensar que fue producto de mis malas decisiones. También. De todas las cosas que estuve haciendo, acarreando, ¿no? No todas son por malas decisiones, eso es una realidad. Hay cosas que suceden, catástrofes, hay cosas que suceden, pero la mayoría son por malas decisiones. Por malas decisiones. Por malas decisiones, ¿ok? Correcto. Y entonces, pero la realidad es que siempre el ser humano, siempre le echa la culpa a Dios. O sea, o hace responsable a Dios Correcto. por las cosas que le está pasando. Correcto. ¿Por qué no dice, diablo, ¿por qué me estás haciendo pasar por esto? ¿Me entiendes? Ya uno que es cristiano, uno entiende, ¿me entiendes? Correcto. Cómo obra el enemigo. Pero en lo general, en el globo terráqueo, como tú dices, el ser humano, siempre que sucede algo, Dios mío, ¿por qué permitiste El chivo expiatorio es Dios. Siempre, siempre, El siempre. chivo- ¿Y tú, Jonathan, qué piensas de eso? Bueno, yo creo que parte de nuestra humanidad puede ser, no estoy buscando una justificación, pero Correcto. parte de nuestra humanidad tendemos siempre a buscar un responsable. Siempre. Y aunque nosotros sepamos que fue culpa de nosotros, a veces, siempre buscamos a otros responsables. Siempre. No queremos admitir o reconocer Sí, sí. de quién verdaderamente es la culpa de lo que estoy viviendo en estos momentos. Correcto. ¿Me entiendes? Exacto. Y siempre buscamos a alguien. Yo creo que esa es nuestra naturaleza. Y esa es la forma de nosotros poder justificar nuestro error y nuestro pecado. Ahora, tenemos que entender algo y tenemos que ser claros. ¿Ok? Tenemos que entender que hay cosas que el enemigo hace, pero hay cosas que nosotros le permitimos a él hacer. Correcto. Por ejemplo, la tentación nosotros la pasamos. ¿Ok? Pero tú no eres lo que tu pensamiento te dice que tú eres. Vamos entendiendo. Por ejemplo, si a mí me viene un pensamiento de adulterar, no quiere decir que yo soy un adúltero. Correcto. El adulterio es cuando yo ejecuto Se ese consume, pensamiento. se consume. Se consume, lo ejecuté. El enemigo te va a tirar 1000 dardos. Siempre. Ese es el trabajo de él. Ese es su trabajo, Ya. esa es su responsabilidad. Wow. Va a tirar 1000 dardos. Ahora, si tú lo puedes recibir, es una cosa. Pero no quiere decir que tú eres lo que él te tiró a tu mente. Tú eres lo que tú ejecutas. ¿Vas Claro, conmigo? claro. Entonces, el hombre tiende a buscar un chivo expiatorio siempre para culpar y siempre, mayormente, siempre Dios es culpable. Hay muchas de las culpas, escuchen esto, muchas de las culpas las tenemos nosotros. ¿Van entendiendo? Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, el cigarrillo, un ejemplo, el cigarrillo, ¿va? Y como decía Yanis en la noche, me voy a echar la culpa yo, ya, punto, y se acabó. Viene el cigarrillo, oye, fuma conmigo. Yo le digo, pana, no. Satanás me trajo la tentación, pero él no me está obligando a mí a hacerlo. Y te trajo hasta el cigarrillo, te lo Me trajo trajo. hasta el cigarrillo. Ajá. Ahora está la decisión en mí, que es dominio propio de decir, acepto Lo o no hago, acepto. lo De hago, ejecutarlo. claro. De ejecutar Claro eso que que sí. vino enfrente de Claro mí. que sí. Entonces, siempre que pasa una catástrofe, un problema, una enfermedad, el chivo expiatorio es Dios. Sí. Pero nosotros a través de este estudio vamos a darnos cuenta de muchas cosas que Dios no tiene que ver nada. Aunque Dios sea omnisciente y aunque Dios sea omnipresente y omnipotente, no quiere decir que Él ha hecho o ha permitido esas cosas. Me voy a explicar. ¿Ok? Pero anyway, para seguir entrando más profundo, en el próximo capítulo vamos a hablar de eso. Entonces, se originó en el cielo, y ¿quién fue el protagonista? Sabemos que fue Satanás. Correcto. Ustedes saben que para mucha gente Satanás no es real. Sí. Dios es real, pero Satanás no. El bien es bueno, pero lo malo no. Y quieren ignorar la realidad de que Satanás es un ser real, que es un ser espiritual. Sí. La Y que Biblia, existe. y que existe, que la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, dice la Biblia, que cegó el entendimiento para que no alumbrase luz en sus mentes. Imagínate el poder que tiene Satanás sobre la humanidad y sobre este mundo completo, mi hermano. ¿Ok? Claro. Ahora, para nosotros poder entender, Giovanni y Jonathan,
quién es Satanás, nosotros tenemos que salir de la tierra. Me explico. Tenemos que viajar al cielo. ¿Vamos a darle un viaje allá arriba o no vamos a dar un viaje allá arriba? Sí, sí. Vamos a viajar allá arriba, ¿ok? Entonces, vamos a encontrar, ¿qué encontramos allá arriba? Encontramos la razón de su caída. Sí. ¿Ok? Y las 5 declaraciones que Satanás hizo, que lo llevaron a ser expulsado del cielo. Porque hay 5 declaraciones. Tú tienes la Biblia abierta ahí, Johnny. Sí. Y nosotros vamos a darle vamos a pasar esto rapidito. Porque hay 5 declaraciones y nosotros vamos a caer en cuenta que muchas de las cosas que nosotros usamos hoy en día salen de aquí. ¿Ok? Por ejemplo, la palabra ego. ¿Qué es ego para ustedes? Orgullo. Orgullo, una palabra ego, que es tú para ti, Giovanni. Autosuficiente. Autosuficiente, una persona que se concentra solamente en él y en nadie más. Exacto. El yo, ¿verdad que sí? Y que se cree mejor que todos los demás. Se cree mejor que todos los demás. Entonces, en las declaraciones que nosotros vamos a ver ahora en el libro de Isaías, capítulo 14, de 12 al 14, van a darse cuenta, Giovanni y Jonathan, que vieron 5 declaraciones que Satanás hizo, hermano. Ok. Pero 5 declaraciones donde él, van a darse cuenta, era un hombre que el ego se lo estaba comiendo. Que fue la causa de su caída. Que fue la causa de su Esas caída. 5 declaraciones. Tú sabes que esa es la causa de la caída de muchos. Sí. Vamos a ser Yo realistas. lo leía. Sí, sí. Es cierto. El mismo vocabulario que utilizó él, lo utiliza mucho. Lo vamos a leer. Pero por eso ese método de allá arriba, ese método se está usando aquí en la tierra hoy en día. Pero ahí vamos a viajar ayer un ratito y vamos a meternos allá arriba. Dice la Biblia en el versículo 13, Giovanni, si lo tiene, léelo rapidito, hermano. Dice, tú que decías en tu corazón, Ahí está. subiré al cielo Oye, escucha esas palabras. en lo alto, Ujú, junto a las estrellas de Dios, ujú, levantaré mi trono ujú, y en el monte del testimonio me sentaré, ujú, a los lados del norte. ujú. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Verdad que sí? Ahora, en el 13 dice, subiré al cielo. ¿Está viendo la declaración? Sí. Él. Yo voy a subir al cielo. ¿Ok? Está dependiendo de él mismo. De él. Subiré al cielo. Para ustedes, ¿qué significa esto? De subirle al cielo. Cuando él dice, subiré al cielo. Eso es una declaración de Satanás mismo. Se nota el ego ahí. Ahí hay ego. Pero ¿qué está diciendo en otras palabras? No, que no depende de nadie. Depende de él mismo por su propia fuerza. Él dice, subiré. Ok. Porque el que- Nosotros- Ajá. Perdón. Yo veo como que cuando él dice subiré al cielo, es como que él sabía que Dios estaba ahí en ese lugar, en lo más alto, en el cielo. Correcto. Y él quería estar allí. Correcto. Quería estar donde está Dios. Por eso es que dice todo lo demás. Pero dice, subiré al cielo. O sea, En lo subiré hasta donde está Dios, hasta donde está el Altísimo. Junto a las estrellas de Dios. Entonces, había un deseo y una pasión. Un deseo, correcto. Y ese deseo y esa pasión de él, ¿qué era? Tener la misma autoridad que tiene quién? Que tenía Dios. Tenía o, Dios. que Entra en tiene, el o impulso. que tiene Dios. Es como si ustedes ahora mismo son jefes de una empresa y yo digo, yo voy a subir hasta donde está Jonathan, hasta allá arriba. Yo estoy codiciando lo que él tiene. Yo estoy codiciando la posición de él. Sí. Ustedes están viendo que la codicia no es buena, que la codicia empieza en la Biblia y que ese es un método que aunque está en el cielo, se transportó aquí a la tierra. Ese método Sí, de cierto. codicia era Satanás. verdad. Dice, subiría al cielo, quiere decir, deseaba la misma autoridad, pero no solamente su misma autoridad, reconocimiento, ¿ok? De quién es Dios, del Dios de los cielos. Eso es real. Por eso es que tú ves, y sucede en todos lados, por eso es que tú ves empleados deseando el puesto del jefe. Ahí está. Anhelándolo de Codicia. Anhelándolo, Codicia. ¿entiendes? Codicia. Dentro de la iglesia, miembros deseando el liderazgo de otro líder, ¿me entiendes? De otro miembro. O deseando el puesto del pastor. Y el o reconocimiento. o el reconocimiento. Todo eso existe en Es real, nosotros. Es es real. real en medio de nosotros. Ahora, Está esa ahí. es la primera declaración que estamos viendo nosotros aquí. Pero la segunda declaración también la dice, y me levantaré ¿qué? Mi trono. ¿Lo dice o no lo dice? Sí. Sí. Dice, escúchame, Levantaré mi trono. si él no tiene trono, porque él está Él anhelaba el trono. anhelaba el trono, deseaba el trono, levantaré mi trono. Entonces, para ustedes, levantar mi trono, Quería poner un reinado. Quería un reinado. Él quería implantar un reinado. Usurpar. quería usurpar. Entonces, Bueno, quería pues. que usurpar el trono de Dios, ¿verdad que sí? Usurpar Entonces, el trono. Satanás, al hacer esa declaración, quería usurpar el trono de Dios y estar por encima de quién? De la autoridad. De los ángeles, de Dios, de todo el mundo. Ya.
tomar absoluta autoridad. Ustedes están viendo Tremendo. que esto es lo que nosotros vemos hoy. Cuando hay un líder que quiere usurpar el puesto de un pastor, ¿qué quiere decir? Por eso lo vamos a tocar más adelante. Vamos a darnos cuenta en lo que es la división eclesiástica. Vamos a darnos cuenta de eso. Vas a darte cuenta cómo Satanás quería usurpar, deseaba, anhelaba. Y eso son cosas que estaban en el cielo, que hoy en día se transportan. Se creía autosuficiente también, porque él dice, subiré. Subiré al cielo. Pero vamos a tocar qué son las contrataciones de Satanás. Eso lo vamos a tocar más adelante, pero está bien. Dice, en el monte del testimonio me sentaré. Oye, otra declaración, ya van 3 declaraciones. En el monte del testimonio me sentaré. Entonces, ¿qué quería Satanás en otras palabras? Derrocar el gobierno de eso. Ya. Dar un golpe de Estado. Dar un golpe de Estado. Eso es lo que quería. Oye, No, y lo hizo porque contrató una parte de Los Ángeles, que después va a seguir ahí. Pero todo golpe de Estado es así. Un golpe de Estado no lo da una sola persona. No puede. Él se avale y recluta unos cuantos, ya sea con engaños o ya sea con otros que también están en contra del que está en el mando. Santo, me estoy calentando. Ahora... Sí, eso es un golpe de Estado lo que está hablando de aquí. Sí. Porque quería derrocar el gobierno de Dios y tener absoluto control. Eso es lo que él deseaba. Es por eso dice, en el monte del testimonio me sentaré. ¿Sabes? La persona que está sentada en su trono es la que manda. Es la que tiene control. El golpe de Estado pensaba él que le iba a trabajar. Entonces no quería sometimiento. Por eso no quería, por eso era autosuficiente, por eso era codicioso. Ahora, yo me he hecho una pregunta interesante. ¿Tú crees que hay gente que le molesta someterse en estos días? Muchacho. Chico, pero qué cosa más grande. Y ahora yo pensando, pobrecito, aquellos otros angelitos que fueron engañados por él. La pregunta mía es, ¿tú crees que eso no sucede aquí también? Seguro. Cuando hay un líder, cuando hay un hermano que también desea dar un golpe de Estado, porque lo hay. Lo hay. Sí. Hay unas cuantas iglesias que hay líderes que se han levantado y le han dado un golpe de Estado al pastor. Mientras el pastor está de vacaciones. Sí, señor. Y han sufrido ¿Y sabe lo que división. hace? Pues entonces engaña a unos cuantos miembros y otros más, ¿me entiendes? Porque lo que hace es que los engaña. Y es lo mismo que hizo Satanás. Es lo mismito. Y ese es el comienzo. Es lo mismo. Por eso la iglesia, los líderes tienen que aprender a inyectar cuando ven a una persona que viene con esas actitudes. A saber inyectarle por medio de la palabra qué es un divisionista. Darle el antídoto correcto. Hay que darle el antídoto correcto, porque si no se lo da, se le divide la iglesia. No, y tú te vas a dar cuenta. Cuando él viene cuando una persona viene con ese ya espíritu de división y de querer dar un golpe de Estado, tú te vas a dar cuenta enseguida. Ahora, cómo habla, cómo actúa, las cosas que dice cuando tiene la oportunidad tal vez de dar una clase o una prédica. Tú lo ves que suelta ciertas puyas, como le digo yo, ciertas cosas. Para que me ayude a orar, hermano. Sí, te das cuenta. Y ahí sueltan el veneno. Claro, correcto. Sueltan el veneno. Dime, Ajá. Ahí está, tú tenías una pregunta. Dale. La pregunta que me iba a hacer yo era Esa esta. pregunta de este hombre. Sí, no. La pregunta mía era, Agárrate. Satanás está haciendo estas 5 declaraciones, ¿verdad que sí? ¿Reconocía él o sabía él que Dios era omnisciente? Porque cuando yo sé que mi papá está al lado mío, yo trato de evitar mis palabras. ¿Me vas entendiendo? Yo trato de cuidarme. Pero cuando yo sé que mi papá se me va de lejos, puedo decir lo que me dé la gana porque mi papá no está al frente mío. Y yo me he hecho la pregunta, ¿sabía Satanás y entendía que Dios era omnipresente y que era omnisciente? Porque una persona que sabe que Dios es omnisciente y omnipresente evita pecar contra Dios mismo. ¿Me vas entendiendo? Por eso nosotros como cristianos sabemos que Dios es omnisciente, lo conoce todo y está en todas partes. So, nosotros buscamos la forma de cómo agradarle a Dios y no pecar contra Dios. Y yo me hice esa pregunta y yo dije, ¿sabía él eso? ¿Conocía él que Dios era omnisciente y era omnipresente? Y si lo sabía, ¿por qué lo hizo si sabía que Dios estaba ahí? Yo creo, mi opinión. No sí, personal seguro. Sí, mi opinión personal. Yo creo que él tal vez sí lo sabía porque él estaba ahí. Él veía ahora personas que actúan con ese carácter de retar, de ego. Le gusta retar la autoridad. Siempre. A lo mejor estaba tratando de retar la autoridad o demostrar de que yo puedo ser igual que tú. Yo pienso. Tu posición, seguro que sí. Yeah. Es que, y te digo, mira, según viendo la función que ocupaba Satanás en el cielo, Era un privilegio. Lo podemos ver como que, de esta manera, como que era el segundo al mando. al mando. O sea, no era cualquier ángel.
Él era el que, como lo dice, miren en el versículo, en el 12, ¿cómo caíste del cielo? Oh lucero, hijo de la mañana. Hijo de la mañana. No era cualquier ángel. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. A las naciones. O sea, de ninguno otro ángel se hablaba así como se hablaba de él. Tenía una autoridad que se le había dado. Tenía autoridad, sí, Sí. señor. Wow. Y fue Ahora, creado único. ¿cómo surgió ese ego, ese orgullo, esa envidia, ese celo en el corazón de Ahí nosotros ese ángel? Vamos a tocarlo en el segundo, Correcto. en la segunda parte. Ah, para bueno. que te van a darse cuenta Yo quiero cómo saber. surgió eso. Tú vas a decir, wow. Ahora, la cuarta declaración dice: subiré sobre las alturas de las nubes. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que mayormente cuando habla de las nubes, dice que se asocian con la gloria de Dios. Sí, ¿Ok? sí. Y Satanás deseaba tener que la gloria que le pertenecía a Dios. Vamos en otras palabras, si yo llego allá, lo derroco, tengo su trono, tengo su gloria, aquí el jefe soy yo. Esa era su forma de pensar. Esa era su forma de ver las cosas. Yo quiero que ustedes vayan analizando estos puntos, Sí. porque nosotros vamos a viajar otra vez a la tierra. Sí. ¿Ok? Vamos a viajar otra vez ¿Tú aquí. sabes qué impresiona, Amilcar, el tipo de orgullo y de ego que tenía? Mira esto, en primera declaración: subiré al cielo. Sí, señor. Soy yo que va a subir, ¿me entiendes? yo. Olvídate de eso, soy yo, el ego, ¿verdad? No dijo vamos, subiré. Entonces, levantaré mi trono, otra vez, ego, mi trono. orgullo, yo, ¿verdad? La tercera declaración, se me perdió aquí, espérate, En el ahora monte sí. de tu En el trono. monte me sentaré. Sí, señor. No es que me van a sentar, yo me sentaré. A la mala. A la mala. Y en la cuarta dice: subiré sobre las alturas. De las nubes. Para que tú veas, subiré. Subiré. El ego. Todo es yo. ¿Se van entendiendo? Sí, sí, sí. Ya el ego está aquí. Tremendo. El ego no empezó en la tierra. El ego no empieza con Adán y Eva. Ahora, el ego empezó en el cielo. La última es donde ya ahí te lo dice todo. Ya te lo dice todo. ¿Y qué dice la Porque última, las Giovanni? intenciones de él. Ahí está. Y seré semejante al Altísimo. Ahora, interesante porque no dice igual. Semejante. Claro. Quiere decir que él sabía que no podía llegar a la Al estatura igual, de Dios jamás. Puedo asimilarme a Dios si tomo su trono, me vas entendiendo, me voy a hacer semejante. Entonces, esto resume lo que Satanás que aspiraba, lo que él deseaba, tener que toda la gloria. Eso lo podemos resumir en las primeras cuatro palabras que dio, de tener toda la gloria, el poder, la honra, en otras palabras, tener todo el paquete de lo que era ser Dios. ¿Ustedes están dándose cuenta de lo que está pasando en el cielo? Sí. Porque antes que vayamos a la tierra, vamos a hablar de allá arriba. Me gustó un punto que tú tocaste ahí, sin Habla. querer, bro, porque tú dices, él no dijo igual, él reconoce, ¿me entiendes? Que aún en medio de su orgullo y de su ego, él reconoce que igual no voy a ser, pero semejante sí. Pero semejante sí. ¿Me entiendes? Lo más cercano, pero no voy a poder igualarlo. Nada. Me gustó ese punto que tú trajiste. Nada, por eso Tremendo. la Biblia dice que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios, Claro. a semejante a Dios. Vamos entendiendo. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo Satanás, y esto lo vamos a dejar más adelante porque solamente quiero dejar preguntas para que los que nos están viendo den su opinión personal y nos digan qué ustedes piensan, cuál es tu postura, qué ustedes creen, o si quieren hacer una pregunta son más que bienvenidos. Nosotros trataremos de poder contestar las preguntas que ustedes nos den a nosotros. Pero ¿cómo Satanás convenció a millones de ángeles que se paseaban en la presencia de Dios? Escucha esto, ¿ok? Que eran inteligentes, porque todos los ángeles eran inteligentes, ¿ok? Para que se rebelaban contra Dios. Esa pregunta la voy a dejar en blanco, porque la vamos a contestar más adelante. Por eso esta es la primera parte, ¿ok? Ahora, la otra pregunta es: ¿cómo sucedió esta rebelión? Pregunta que dejamos en el aire, ¿ok? Otra pregunta: ¿qué palabra les dijo entonces a los ángeles para que se unieran a esta rebelión? ¿Qué palabras usó él? ¿Cómo los convenció? ¿Cómo los convenció? ¿Qué palabra usó para poder decirle a ellos, vénganse conmigo? Vamos a derrocar a Dios. Vamos a darle un golpe de estado. Les dio una esperanza de que eso era posible. Y ellos se engancharon con él. Eso me gustó. Sabrá Dios sabrá lo que les ofreció. Sí, sí. Me gustó eso. Sí, Porque sí. darle una Les dio esperanza una esperanza de que se puede. falsa. Sí. Aunque él sabía que era, yo te garantizo que Ajá. Satanás sabía que era falsa, Sí. pero los ángeles no. Sí. Pero eran inteligentes, ¿ok? Sí. Y la otra pregunta: ¿por qué Dios permitió que esta rebelión ocurriera? Vale. Ahí Jonathan. entra el libre albedrío. Ahí entra el libre albedrío. ¿Viste? Correcto.
sea, Dios cuando crea al hombre y tú sabes que esto es una lucha entre ciertos grupos cristianos, porque muchos piensan que no hay libre albedrío, otros piensan que hay libre albedrío. Yo personalmente, mi postura, yo creo que hay libre albedrío. Sí. ¿Ok? Yo sé que yo no tengo que ayudar a Dios, porque ya yo soy salvo al 100%. Yo no necesito ayudarle a Dios para ser salvo. Ya Cristo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. Por eso es otro tema. Pero el punto es el libre albedrío, y vamos a ver más adelante qué es el libre albedrío y por qué Dios lo permitió así, ¿ok? Ahora, es de suma importancia, Giovanni y Jonathan, que nosotros entendamos que este mismo método que se usó en el cielo, escuchen esto, que este mismo método que se usó en el cielo para dividir, para usurpar, para tomar control, para engañar, para dar un golpe de estado, es el mismo método que hoy en día se está viendo en las iglesias. Ya esto, varón, en las iglesias, pero también se está viendo en los hogares. Se ve en los trabajos. Y la gente no entiende de dónde viene este principio, de dónde comienza todo esto. Y por eso es importante que los oyentes, los hermanos puedan entender que cuando usted trate de ser una persona rebelde, bíblicamente es un principio satánico. Sí. Es satánico. Es satánico, porque empezó en el cielo. Y en las iglesias, ese método se está usando hoy en día. No en todas, pero en mayoría. Sí. ¿Ok? En la familia, este método existe. Recuérdense que cuando Satanás mira al hombre, está mirando al hombre, está viendo la imagen de Dios. Él no le agrada la imagen de Dios. ¿Ok? No le gusta, somos creación de Él. Entonces, Él lo que quiere es destruir. Así como en el cielo pudo agarrar una tercera parte de ángeles, de la misma forma, escuchen esto, aquí en la tierra está haciendo lo mismo. Por eso hay gente que tiene sus mentes bloqueadas, por eso hay gente que uno le predica y le trata de iluminar con la luz de Cristo, pero su mente está bloqueada. No lo digo yo. Claro, claro. Eso está en Corintios 4:4, Es de Corintios 4:4. ¿Y quién permite ese bloqueo? Uno mismo. Uno mismo. Uno mismo. Uno Correcto. mismo, porque uno quiere. Ahora, para poder entender este Sí. misterio, lo primero que tenemos que entender es que todo lo que Dios creó, escuchen esto, Fue perfecto. fue perfecto. Desde Todo. los ángeles Hasta el mismo Lucifer. hasta el mismo Lucifer fue perfecto. Y Todo todo fue ser perfecto. humano. Varón, Tremendo. Sí. No, tú este estás- hombre- desde que te sentaron ahí estás en otro nivel. este ¿oíste? hombre, chacho. Este podcast está bueno. Ahora escuchen. Ay, santo. Dios es bueno, gloria a Dios. Ahora, Dios todo lo creó perfecto. Sí. Escuchen, Dios todo lo creó perfecto. El hombre, señor. el ser humano, los ángeles, Creación. Satanás misma, la creación completa, Dios la creó perfecta. Y le digo más, Dios hasta el sol de hoy sigue creando en nuestros ojos. Ahora, pero es importante entender que aunque todo lo creó perfecto y bueno, Y bueno, sí. no lo creó para que fueran máquinas ni roboces. Ahí está. Les dio el libre albedrío. Le dio el libre albedrío. Por eso es que Dios es perfecto en todo, brother. Les dio el libre albedrío. Porque él dijo, ok, lo voy a crear todo, voy a crear el hombre a mi imagen, a mi semejanza, no va a ser igual que yo, a mi imagen, a mi semejanza, pero le voy a dar el libre albedrío para que él tome sus propias decisiones. Porque, Escoge tu propio porque camino. Dios no quiso que el hombre fuera una máquina, Exacto. que no fuera un robot. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, aquí tal vez donde vendría la gran pregunta a través de muchos. ¿Y por qué Dios le puso el libre albedrío entonces al hombre? Porque es justo. Si lo que hizo fue que lo dañó, dirán algunos. Puedo imaginar que algunos lo piensan así. Podrán pensar de esa forma, ¿correcto? ¿Ok? Ahora, si ¿Tú tuviese sabes la otro robot, pregunta? me ¿Tú gustó sabes eso la que pregunta? dijiste. No, esto está bueno. Tú sabes la pregunta que muchas veces yo he escuchado. Que dice, bueno, si Dios sabía que el hombre iba a pecar, entonces ¿para qué lo creó? O ¿para qué ¿entiendes? Si sabía que... Y que Satanás iba a revelarse. Y que se iba a revelar, entonces ¿para qué lo creó? Porque supuestamente porque dice, como Dios lo sabe todo, aún hasta lo del futuro, ¿me entiendes? Mucha gente dice, ¿por qué entonces los creó? Acuérdate que Él es- me gustó lo que tú dijiste ahora. Porque él es tan justo. es justo. Él es justo. Entonces, si nosotros tenemos ese libre albedrío, entonces prácticamente estamos sirviéndole por obligación. Por obligación. Exacto. ¿Verdad? Porque él me creó, pues lo tengo que... No. Exacto. El sol sale de día para los buenos y para los malos. Para el justo y para el injusto, dice Para la el justo, Biblia. ajá. Entonces, yo pienso que darnos libre albedrío es algo tan maravilloso que el Claro. Señor nos Eso dio. es bonito, bro. Porque Claro, yo sí. llego aquí a la iglesia, yo oro, tú oras, tú Claro. buscas al Señor, nos congregamos, tratamos de vivir una vida no perfecta, porque jamás vamos Gloria a a tener Dios. perfecta, pero vivimos una vida que agrade a Dios Sí, con todo voluntariamente.
voluntariamente. Interesante eso. Voluntariamente. Entonces el Señor le dice, Es cierto. mira esa creación, mira cómo me adora y me busca el Exacto. Espíritu en verdad. Voluntariamente, no obligado. No por obligación ninguna. Ya no hablo más. No. Tanto. Rayos. Bájame la silla este hombre, man. Pero es una pregunta interesante, Giovanni. ¿Por qué Dios creó a Satanás si sabía que se iba a revelar? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender que Dios es soberano. Y al ser soberano, Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere, ahora que le dé la gana. Es como si tú fueses dueño de una compañía de carros, de automóviles, y a ti te salga de la gana de hacer un carro así de chiquito, con un motor así de... ¿Quién te puede decir a ti que no lo hagas? Claro. Si tú eres el dueño, tú eres el jefe. Claro. Y Dios, como Dios, conociendo el futuro, conociendo las cosas, le dio, como dice Jonathan, el privilegio de tener libre albedrío. Eso es bonito, bro, de escoger, de decidir. Y en su soberanía, Dios hace como Él le dé la gana. Yo no puedo señalar a Dios, Dios es soberano. Cuando uno entiende lo que es la soberanía de Dios, de que Dios, cuando yo le di mi vida a Cristo, y tú, ustedes tienen que entender que Dios es soberano sobre sus vidas. Que Dios va a ser contigo y conmigo como Él quiere. Tú quieres servirle, yo quiero servirle. Entonces Dios es soberano. Dios nos va a permitir pasar por pruebas. Dios nos va a permitir pasar por momentos difíciles. Porque en su soberanía Él sabe lo que es mejor para ti, para mí. ¿Vamos entendiendo? ¿Tú sabes qué me pone a pensar eso? Así como el Señor se agrada de que nosotros voluntariamente queramos estar con Él, ¿verdad? Lo veo en nuestra perspectiva de padre. Qué bonito es cuando los hijos de uno, pudiéndose ir, ¿verdad? Porque ya tienen su edad y tienen su... Y se pueden ir, pero todavía quieren permanecer al lado de nosotros. Deciden. Sí, claro. Que van y vienen porque voluntariamente ellos han decidido estar con su papá. Quedarse. Claro. Y con su mamá. Y eso es lo que lo veo así. Claro, es bonito. Lo puedo interpretar de esa manera. No, Cuando estamos hablando esto del libre albedrío, me viene tal vez ¿no? Yo poniéndome en el lugar de los que están allá viendo y escuchando, y tal vez tiene algunas preguntas diciendo, ¿cómo fue? ¿En qué momento fue? Y está en la Biblia, y lo vamos a ver ahora. ¿En qué momento fue que Dios le puso el libre albedrío al hombre? ¿En qué momento fue cuando Dios creó al hombre? Dios creó al hombre, que entonces le puso el libre albedrío. De la creación. Fue, exacto. Y me viene a la mente realmente eso. Cuando Él lo creó, cuando le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo animal, de todo lo que he creado para ti, puedes disponer de ello, pero no del árbol que está en el medio, que es el árbol de la... Ahí fue donde Dios ahí puso Dios el libre albedrío en ellos. Hasta Caín. Cuando Caín mata a Abel, le dice, exacto, el pecado está a la puerta. O sea, tú decides si quieres seguir. ¿Estás entendiendo? Ahí le puso el libre albedrío. O sea, le dio la potestad de escoger. De decidir. Si ¿Hago lo correcto o hago lo correcto o hago lo incorrecto? ¿Le creo a Dios, obedezco a Dios o no lo obedezco? Hago a mi manera. Ya sabemos la consecuencia. Fue engañado por Satanás, Eva. Él decidió. Los dos fueron engañados por Satanás. Pues no vamos a echar la culpa. Y todos nosotros pagamos las consecuencias. Sí, no vamos a echar la culpa. No vamos a entrar en un tema aquí ahora de que ella fue la que me dijo, mira, come, que está bonito. Varón, entonces, y tú, zángano, ¿para qué le hiciste caso? Voy aquí, entonces Dios lo creó todo perfecto, correcto, estamos en esa. Entonces Dios no creó máquinas. Dios creó seres con la capacidad de elegir, ¿ok? De amar o rechazar, de obedecer o de rebelarse. Claro. Ahora quiero que entiendas que antes de una división viene una rebelión, ¿ok? Sí. No puede haber división si no hay rebelión. Es cierto. Se va cocinando primero. Se está cocinando la rebelión. Después de la rebelión, ¡pum!, es el golpe de Estado. Sí. Que es la división. ¿Van conmigo? Entonces, Dios te da la capacidad de tú elegir, hasta para elegir a tu esposa. ¿Vas entendiendo? Dios te dice, tengo esta esposa para ti. Dios pone en tu corazón, mira a tu esposa, qué bonito. Dios te dice, yo te la estoy dando, pero si tú quieres casarte, te quedas soltero allá tú. Pero anyway, te da la capacidad de amar o de rechazar. Te da la capacidad de obedecer, de ser un buen hijo, de ser un buen esposo, de ser fiel a Dios, de obedecer a Dios, o de ser un rebelde con Dios. Todos estos puntos vienen de arriba. Qué lindo. Qué lindo. Para que tú veas. Qué lindo. Entonces, por eso es que es importante. Tremendo. Porque mi mente va volando así cuando tú estás hablando. Eso está bien. Por eso es que es tan importante tomar buenas decisiones. Basado en esto, ¿entiendes? Que estamos hablando, tomar buenas decisiones. Porque cuando tomamos malas decisiones, como esto mismo, de rebelarse, de sublevarse, de que tu ego y de que todo eso está innato en uno, déjame decirte, eso está ahí, eso no se va, eso está ahí contigo, ¿ok? Ahora tú eres el que lo controla, ¿entiendes? Pero está ahí.
Con ayuno y oración. Pero si escoges el bien, te da bien. Te va bien. Si escoges hacer buenas cosas, tienes un 99% de que te vayas bien. No, toda decisión tiene una consecuencia, buena o mala, pero tiene una consecuencia. Pero ya sabemos que la rebelión es por una decisión que se tomó. Es por una decisión que él tomó, ¿entiendes? Entonces, Dios nos da la capacidad de elección, ¿ok? Que Dios nos dio, no es un defecto del diseño. Por ejemplo, que Dios te permita a ti, te dé la capacidad, no quiere decir de que Dios cometió un error con nosotros. No, quiere decir que cuando Dios nos diseñó a nosotros, nos diseñó perfecto, nos diseñó íntegro, nos diseñó completo. Vamos entendiendo. Para mucha gente es lo contrario. Para mí, cuando Dios nos diseñó la creación y al ser humano, fue algo excelente, algo perfecto. Ya estamos casi por terminar. Tenemos 3 puntos más porque son unos 5 minutos más y terminamos. Sí. Ok. Dicen, es la condición necesaria para que el amor sea genuino. Un amor sin libertad es programación. ¿Sabe? El amor que yo tengo que tener hacia mi esposa, hacia mi Dios, tiene que ser genuino. Claro. Vayan conmigo. Y eso es lo que Satanás no quiere. Él no quiere que tu amor sea genuino hacia Dios. Él quiere robarte ese sentir. Quiere interrumpirles. Quiere interrumpir. Y no solamente interrumpir, él quiere que tú veas a Dios como si Dios fuera un ogro. Como si yo fuera malo. Como que todo lo que está pasando en el globo terráqueo, ¿ok? Es malo. Ahora tenemos que orar por Venezuela. Sí. Tenemos que orar por Venezuela. Sí. Entonces, como si Dios fuese el malo de la película, cuando Dios es fiel. Pero Satanás, como decimos, tira la piedra y esconde la mano. Y esconde la mano. Entonces, siempre la culpa es de Dios. Entonces, Dios te da la libertad. Dios no quiere que tú vivas como un robot programado. Correcto. Que lo adores por obligación, que lo adores porque Él quiere que lo adore, ya punto y se acabó. Pues vamos a hacerlo. Yo te creé, me tienes que adorar. No, no es así. No es así tampoco. Dios no quiere un amor mecánico obligado. Dios quiere un amor real. Echen esto, y esto es donde Satanás está corrompiendo. Y aquí es donde Satanás está rompiendo la relación de Dios y el hombre. Empezó en el cielo con rebelión, división, y vino aquí a la tierra, que ahí vamos a bajar aquí. Por eso nos dio libre albedrío, que ya tocamos el tema. Entonces, ¿quién era Satanás? Escuchen esto. Y vamos a terminar con esta, para que en el próximo capítulo que vayamos a dar, la gente tenga más claridad de quién era. Lucifer no es un ser cualquiera. No. La gente lo limita. No. La gente lo limita. Escuchen esto, Aaron. Cuando uno hace un estudio exegético de quién es Satanás en la Biblia, tú te quedas así. Dice que anda rodea la tierra. ¿Ok? Serpiente antigua. No lo digo yo, está en la Biblia. El dragón. ¿Ok? Rebelde. Jesús dice, le dijo a los fariseos, ustedes son como su padre el diablo, padre de toda mentira, mentiroso. Ustedes están viendo que ya estamos entrando al cielo otra vez, pero aquí en la tierra. En eso fue lo que se convirtió. Se convirtió en lo opuesto a lo que era en el cielo. Exacto. Satanás al cometer ese gran error, a dejar que su corazón se llenara de orgullo y de envidia y hacer esa rebelión y querer ser igual a Dios, pues entonces vino a hacer lo contrario a lo que él era antes en el cielo. Que él era en el cielo. Que no era cualquier cosa. Era cualquier cosa. Era un lucero, era un ángel. Estrella de la mañana. Era un ángel que tenía un gran grado. Era perfecto. Alguien con una responsabilidad bien grande. Grandísimo. Y poderoso. Quiero que entiendan que era un arcángel. No era un ángel, no era un serafín, era un arcángel. Sí. Arcángel. Segundo, no era cualquier ángel. Hasta el sol de hoy lo vuelvo y recalco y hago un énfasis. Tiene poder, tiene al mundo en sus manos. Escuchen, pero no va a ser por mucho tiempo, es temporario. Hay una razón de ser, porque es otro tema. Pero anyway, tiene control. Y voy a terminar con esto, muchachos, para así despedirnos para el próximo capítulo. Sí. Fue uno de los seres creados más elevados que Dios hizo. Y lo vamos a leer porque tú lo leíste. Sí. Pero en Ezequiel vamos a leer más. Nosotros vamos a entender cómo él pudo lograr convencer. Y vamos también a traer palabras. ¿Fue la tercera o la cuarta parte? Vamos con la segunda. Vamos a empezar a profundizarnos. Okay. Vamos a ver cómo él pudo convencerlo. Vamos a traer la palabra en el original, en el hebreo, para que la gente tenga una claridad más o menos. Dios santo. ¿Okay? De quién era Satanás en sí. Lo que le estamos tratando de decir. ¿Y en qué se convirtieron esos ángeles que él? Esos ángeles. Que también ese es otro debate. Ese es otro debate, muchacho, increíble. Pero sí, le queremos dar las gracias. Espero que esta porción que le hemos presentado a cada uno de ustedes en esta noche sea importante para ustedes. No solamente nos escuchan a nosotros, sino saquen tiempo también para poder estudiar y indagar en lo que estamos hablando en este día. Así que
Tenemos 4 partes. Esta es la primera, que tengan una idea. Esto fue solamente una introducción para ustedes. Muchas gracias. Antes de despedirme, bueno, Giovanni, despídete tú primero, hermano. Despídete con los hermanos. Claro que sí. Mi gente, síganos, apoyen el canal. Lo que estamos haciendo es algo constructivo. Lo que estamos haciendo aquí es algo bueno, es algo que edifica. Y queremos que esto pues siga creciendo. Así que apóyennos con sus comentarios, compartan los podcasts, compartan los videos y nada, y comenten también, ¿ok? Así que nada, Dios les bendiga grandemente. Tremendo el tema, el de hoy, sobre la división. Les quiero acordar algo. Somos pacificadores. Sí, señor. Cuando venga alguien a inyectar división, usted asuma la posición de hijo de Dios como pacificador. Señor. Dios me los bendiga. Recuerden que Satanás no es tu amigo, es tu enemigo. Por eso el Satanás es tu adversario. Que ese es el que te acusa, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, de día y de noche, delante de Dios. Recuerda que Satanás nunca va a querer el bien para ti. Quiero que entiendan también que Satanás no le importa edad, no le importa estatus social, a él no le importa nada. Él lo que quiere es destruir todo lo que tenga que ver con Dios y su imagen. Pero más poderoso es el que está con nosotros Que el que está en el mundo. Gloria a Dios. So, Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta la próxima parte.